La organización civil más importante en el planeta Tierra en la lucha anticorrupción es Transparencia Internacional. Transparencia por Colombia, a través de su director, Andrés Hernández, ha hecho un balance de lo que ha ocurrido en la lucha anticorrupción en estos 3 años del gobierno de Gustavo Petro. Saludo a esta hora al director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández. Señor director, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doctor Juan, a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Si me tuviera que dar un titular, doctor Andrés, sobre la calificación que le da Transparencia por Colombia al gobierno de Gustavo Petro en lucha contra la corrupción, ¿cuál sería ese titular? El titular sería, Juan, que el cambio nunca llegó en materia de lucha contra la corrupción. Lastimosamente, lo que tenemos en este balance del tercer año de gobierno confirma lo que ya habíamos alertado en los balances anteriores, y es que este gobierno no ha tenido un compromiso suficiente, ni un plan, ni una estrategia concreta para luchar contra uno de los principales problemas que tiene nuestro país, agravado además porque vemos que el presidente Petro no ha mostrado suficiente compromiso ni responsabilidad en los casos que han involucrado a diversas entidades del gobierno, e incluso ha tenido pues acciones contradictorias con lo que debería ser esta lucha contra la corrupción. Entonces, lastimosamente, el balance no es favorable en absoluto. Si uno hiciera un listado, como dicen ahora, el top de los hechos que generan una mala calificación, el top de los hechos que preocupan o que hacen daño en la lucha anticorrupción o que por el contrario pueden favorecer la corrupción, ¿qué señalaría usted? ¿Cuáles son esos focos donde el gobierno ha retrocedido en la lucha anticorrupción? Pues este balance que estamos publicando hoy, que sigue la misma metodología que hemos aplicado en este gobierno, en gobiernos anteriores, tiene 4 puntos fundamentales, y entonces voy del más crítico al punto donde tal vez haya algunas acciones a destacar. Lo más crítico, Juan, es que no vemos ningún avance en fortalecer las medidas para la integridad electoral. Y este es un tema clave porque, como sabemos, la corrupción encuentra en el ámbito electoral una puerta de entrada cuando no se controlan los riesgos adecuadamente. Y vemos que entonces este gobierno no ha logrado ni una reforma política, no ha podido avanzar y está pendiente de que lo haga el Ministerio de Justicia en activar mecanismos de prevención de delitos electorales. Y como lo hemos visto en las últimas semanas, pues no ha tenido ninguna colaboración armónica con la autoridad electoral. Ese es el punto más crítico. Luego, el segundo punto, donde hay algunos avances, pero de todas formas quedó muy estancada la agenda, son en coordinar acciones de corrupción mucho más específicas. Este gobierno tenía la tarea derivada del plan de desarrollo de formular una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Se publicó un decreto se titula Estrategia de Lucha contra la Corrupción, pero nos parece que no tiene suficiente alcance, metas, indicadores. Acciones sí pueden ser relevantes, pero tal vez desarticuladas para lo que necesita este país. Y salvaríamos tal vez algunas acciones que de todas formas vienen realizándose y que vale la pena destacar, como la línea 157 de la Policía Nacional para reportar actos de corrupción, la formulación o el proceso, más bien formulación de una política pública de acceso a la información que está impulsando el Departamento Nacional de Planeación, pero al Sí. final esas medidas técnicas terminan opacadas por los escándalos que ha tenido el gobierno y por, como lo dije antes, la falta de Claro. compromiso del alto gobierno. Doctor Hernández, ¿es posible evaluar en perspectiva lo que ha sido la situación de corrupción en este gobierno frente a otros gobiernos? Usted ha dicho el cambio nunca llegó, pero sería interesante saber este gobierno poniéndole como parámetro la cantidad de plata que se ha desaparecido, que han robado, el escándalo de la UNGRD, comparado con otros gobiernos, ¿es más o menos corrupto?
Pues lo que vemos es que no ha habido un cambio sustancial en materia de lucha contra la corrupción. Es difícil tener una cifra exacta o un dato muy puntual. Tenemos, por supuesto, el índice de percepción de corrupción que publicamos en Transparencia Internacional cada año. Lo haremos nuevamente en febrero del 2026. Según ese indicador, en los últimos años, por lo menos desde 2012, cuando la metodología es comparable, los gobiernos han mostrado un desempeño bastante pobre. Lo que sí quedó claro es que al inicio del gobierno Petro hubo una expectativa muy alta. Se disparó, por decirlo de alguna manera, la expectativa de cambio en materia de lucha contra la corrupción. Pero año tras año hemos visto que ese indicador viene cayendo para el caso del gobierno Petro a niveles similares a los que han tenido gobiernos anteriores. En términos de cifras de recursos perdidos, pues lastimosamente tenemos una dificultad, es que no tenemos la posibilidad de ver absolutamente todos los casos, ¿no? Pero tenemos picos. En el gobierno Duque, el pico de frustración de la ciudadanía en el tema anticorrupción venía con el caso de centros poblados. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, por supuesto, con el escándalo de gestión de riesgos. Y en términos de platas, pues lo que vemos es que el escándalo de gestión de riesgos, más allá de los 40.000 millones de pesos y los carrotanques iniciales de La Guajira, pues se ha tomado unas dimensiones aún más grandes, razón por la cual le seguimos reclamando al gobierno, al presidente, mucha más responsabilidad en este caso. 7:50 a.m. Le agradecemos al doctor Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias, doctor Andrés. A ustedes, muchas gracias. 7:50, yo debo poner un asterisco en esta entrevista para advertir a la audiencia y decirle a la audiencia, yo soy fundador de esta organización, la presidí muchos años y soy miembro del Consejo Rector. No intervengo en la elaboración de los informes técnicos que presenta el señor director y no conocía esos informes antes de que fueran publicados. Lo advierto en función de nuestros manuales periodísticos. 7:50.